Fue la reina más deslumbrante de su tiempo, símbolo de lujo, moda y extravagancia. Su rostro adornaba los palacios, y su estilo marcaba tendencia en toda Europa. Pero detrás de las sedas y diamantes se escondía una mujer atrapada en un mundo de intrigas, soledad y desdicha. María Antonieta, la joven reina que pasó de ser la favorita de la corte a convertirse en el blanco del odio popular, vivió una vida tan fascinante como trágica. ¿Cómo llegó la reina adolescente a ser recordada como el rostro de una revolución sangrienta? María Antonieta nació como la archiduquesa María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria. Fue la 15ª y penúltima hija de la emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco I o del Sacro Imperio Romano Germánico. Su infancia, a diferencia de la de sus hermanos, fue relativamente despreocupada y se le concedió cierta libertad. Sin embargo, su madre, la emperatriz, aunque ocupada con los asuntos de Estado, era muy estricta y esperaba obediencia total de sus hijos. Su educación no fue tan rigurosa como la de sus hermanos. Se centró en la moral y la religión, así como en las habilidades necesarias para una vida en la corte, como la danza, la música y la etiqueta. No destacaba académicamente. De hecho, tenía una ortografía deficiente y habilidades lingüísticas básicas, un hecho que preocupó a su madre, quien en 1768 la puso bajo la tutela de un abad francés para mejorar su francés en preparación para su futuro matrimonio. Aunque su tutora la describió como más ingeniosa de lo que aparenta, también lamentó su pereza en los estudios. María Antonieta creció en un ambiente de intrigas políticas y alianzas dinásticas. A los 12 años, se enteró de que iba a ser reina de Francia. Su matrimonio fue parte de una estrategia para fortalecer la alianza entre Francia y Austria, que habían sido rivales por mucho tiempo. A la edad de 14 años, se casó por poderes con el futuro rey Luis XVI de Francia. En abril de 1770, María Antonieta dejó su familia y su país para dirigirse a Versalles, donde fue recibida con desconfianza debido a su origen austriaco. Su vida en la corte francesa, con sus estrictos protocolos y su nuevo rol, marcó un cambio drástico con respecto a su despreocupada infancia en Viena. Versalles la recibió con el brillo cegador de sus lámparas, el perfume de los jardines y la mirada penetrante de miles de ojos atentos. Tenía apenas 14 años y estaba destinada a casarse con el delfín Luis, nieto de Luis XV. El palacio era un lugar donde la belleza se veneraba tanto como el poder, pero también donde cada gesto podía convertirse en veneno. En esa jaula dorada, la joven austríaca debía aprender a sobrevivir. Luis, su esposo, no era un príncipe de cuento de hadas. Era tímido, reservado, más interesado en la caza y en la cerrajería que en la política, o en su esposa. Durante años, el matrimonio permaneció sin consumar, y los rumores se multiplicaron como fuego entre los corredores de mármol. La corte murmuraba, ¿era la delfina incapaz de ser madre? ¿O era el príncipe impotente? Aquellas habladurías, dichas entre abanicos y copas de vino, empezaron a corroer su imagen pública. Sola, incomprendida y bajo una presión asfixiante, María Antonieta buscó refugio en aquello que podía ofrecerle un respiro: los bailes interminables, los teatros privados, los juegos de cartas, las mascaradas secretas y, sobre todo, la moda. Vestidos de seda que parecían flotar, peinados tan altos que rozaban los techos, plumas, perlas y colores exóticos. La reina adolescente convirtió su cuerpo en lienzo de un arte que escandalizaba y fascinaba a la vez. En pocos años, París hablaba de ella como la mujer más elegante de Europa. Pero esa fama tenía un precio. El pueblo, hambriento y empobrecido, veía en su esplendor un insulto. Su apodo no tardó en nacer: Madame Déficit, símbolo de los excesos que, decían, vaciaban las arcas del reino. Poco importaba que los gastos reales fueran parte de un sistema más complejo. Para la gente, ella era el rostro visible del despilfarro mientras el pan escaseaba. Los escándalos se acumularon. El más célebre fue el asunto del collar, una intriga de joyeros y estafadores en la que la reina jamás participó, pero donde su nombre fue arrastrado por el lodo.
Para muchos no necesitaban pruebas. Bastaba con imaginarla codiciando diamantes mientras el pueblo moría de hambre. La reputación de María Antonieta quedó manchada para siempre. Sin embargo, en medio de la frivolidad, también había una mujer capaz de ternura. Cuando por fin nacieron sus hijos, el brillo de Versalles se transformó para ella en un refugio maternal. Adoraba pasar tiempo en el Petit Trianon, su pequeño palacio dentro del palacio, donde podía vivir lejos de la mirada sofocante de la corte, rodeada de jardines y jugando a ser una mujer común entre animales y flores. Pero la historia no le permitiría ese descanso por mucho tiempo. En 1789, las campanas de la Revolución empezaron a sonar. El pueblo se levantó contra la monarquía. Las mismas multitudes que habían aclamado a la joven reina en su llegada, ahora marchaban hacia Versalles con gritos de rabia y hambre. María Antonieta pasó de ser un ídolo de moda a un símbolo de opresión. El 5 de octubre, una turba enfurecida invadió el palacio. La reina tuvo que huir por pasadizos ocultos, mientras los revolucionarios gritaban su nombre con odio. Fue trasladada junto a su familia a París, convertida en prisionera en las Tullerías. Desde ese momento, cada día era una cuenta regresiva hacia la tragedia. El 21 de enero de 1793, su esposo, el rey Luis XVI, fue llevado a la guillotina. Meses después llegaría su turno. María Antonieta fue presentada ante el Tribunal Revolucionario en un juicio teñido de venganza. La acusaron de traición, de conspirar con potencias extranjeras, incluso de crímenes infames contra su propio hijo. Fue en ese instante, frente a una de las acusaciones más atroces, cuando la reina, por primera vez en años, alzó la voz con dignidad. Sus palabras resonaron en silencio. Apelo a todas las madres que puedan estar aquí. La sentencia fue inevitable, muerte. El 16 de octubre de 1793, París amaneció con un cielo gris. Una carreta descubierta recorrió las calles, cargando a una mujer vestida de blanco, sin joyas, sin adornos, con el cabello canoso y el rostro demacrado. María Antonieta avanzaba hacia la guillotina. El pueblo la observaba con una mezcla de odio, curiosidad y silencio expectante. Al llegar subió los escalones con paso firme. Tropezó y al hacerlo, pidió perdón al verdugo por haberle pisado. Esa última frase reflejaba la ironía de su destino. La reina acusada de soberbia, inclinándose con humildad en su final. Tenía apenas 37 años. Cuando la cuchilla cayó, no solo terminó su vida, también el mito de una realeza intocable. María Antonieta ha sido una de las figuras históricas más juzgadas y caricaturizadas de todos los tiempos. La imagen de la reina frívola, caprichosa y desconectada del pueblo quedó grabada en la memoria colectiva, pero detrás de ese estigma hay una mujer con una compleja vida psicológica, marcada por presiones, soledad y contradicciones internas. Desde muy joven, María Antonieta fue arrancada de su mundo familiar en Viena y enviada a Francia como pieza política en un matrimonio arreglado. Tenía apenas 14 años cuando fue entregada a un país extraño, con una lengua que aún no dominaba y una corte que la observaba con lupa. Esta transición abrupta generó en ella una profunda inseguridad personal, que trató de compensar con el encanto, la coquetería y, más adelante, con una especie de refugio en el lujo y el entretenimiento. Su aparente frivolidad puede interpretarse como un mecanismo de defensa frente al aislamiento y a la hostilidad de la corte francesa, donde cualquier error suyo era amplificado. Su vida íntima estuvo marcada por un matrimonio frío y complicado. Luis XVI, tímido y retraído, no logró establecer con ella un vínculo emocional sólido en los primeros años. Esta carencia afectiva probablemente profundizó en María Antonieta un sentimiento de vacío y necesidad de reconocimiento que buscó llenar con amistades intensas, atenciones y una vida social activa. La dependencia del afecto externo puede explicarse como un reflejo de esa herida temprana. No haber sido validada ni como mujer ni como reina durante una etapa crucial de su vida. La figura pública de María Antonieta también puede entenderse bajo el prisma de la disonancia entre identidad y rol social. Por un lado, era una joven con deseos de libertad, diversión y cercanía humana. Por otro,
se esperaba de ella que encarnara la solemnidad y la austeridad de la monarquía francesa en tiempos de crisis. Esa contradicción desgarró su desarrollo psicológico. Mientras el pueblo reclamaba una reina madre protectora, ella intentaba sobrevivir emocionalmente, refugiándose en el teatro, la moda y las fiestas. El odio popular hacia ella, alimentado por panfletos obscenos y rumores infundados, terminó configurando en María Antonieta un sentimiento de incomprensión radical. En la última etapa de su vida, ese mismo pueblo que debía verla como soberana, la convirtió en enemiga. Aquí aparece otro aspecto psicológico interesante. Lejos de quebrarse por completo, la reina mostró una inesperada resiliencia. En prisión, y sobre todo en sus últimos días, emergió una María Antonieta más serena y digna, capaz de sostenerse frente al abismo. La frivolidad dio paso a la fortaleza interna. Podríamos decir que su vida refleja la paradoja entre la juventud eternamente señalada y la mujer madura que supo morir con entereza. Si en su adolescencia buscó aprobación a través de la apariencia y el juego social, en sus últimos momentos encontró una identidad más profunda, sostenida por el estoicismo y la dignidad. En conclusión, desde un punto de vista psicológico, María Antonieta no fue simplemente la reina frívola que pintó la historia oficial, sino una mujer que transitó entre la inseguridad, la necesidad de afecto, la incomprensión social y finalmente la resiliencia. Su vida nos habla del peso devastador de los prejuicios, de cómo el entorno puede deformar una identidad y de la capacidad humana de encontrar fortaleza incluso en el momento más oscuro. Hoy la figura de María Antonieta sigue dividida entre el esplendor y la tragedia. Para algunos, fue la encarnación de la frivolidad que cegó a una monarquía. Para otros, una víctima de un tiempo turbulento, una mujer arrancada de su infancia y devorada por la política. Lo cierto es que su historia, llena de lujos, rumores y sangre, nos sigue recordando que detrás de los símbolos hay seres humanos. Y que a veces la corona más brillante puede convertirse en la más pesada de las cadenas.